como habíamos dicho al principio, esto no se trata de una historia, no se trata solamente de una historia de España. Yo creo que se trata más bien de mirar cómo diferentes energúmenos, diferentes individuos, diferentes esperpentos tiran y pullan, empujan, aprietan por conseguir pedazos del poder, pedazos de la torta del poder. Y, y otra cosa, pero una cosa que sí es muy peculiar, a la comunidad, o sea, a la historia esta de la cultura española, de la transición al 23F, una cosa que es muy peculiar es cómo hay, desde un punto de vista de política objetiva, ¿me entiendes? Imagínate un alienígena que se dedica a estudiar la política mundial y viene sin prejuicios, ¿no? Como dentro de esta historia que David y yo hemos hablado, y más bien David narró, pues hay demasiado poder inclinado hacia lo que es considerado la derecha conservadora. Bueno, Y esto es, llámalo derecha conservadora o nazismo o extrema derecha o franquismo o fascismo. O sea, esa amalgama de derechas de mando yo y mis huevos y a los demás ya. a callar es lo que Pero suele... vamos a ver, yo intento establecer un espectrum, un espectro, ¿no? Como se hace, por ejemplo, con el sexo, cuando dices que puede ser en un extremo completamente hetero y después diferente cantidad de homosexual hasta ser completamente homosexual, ¿no? Pues de la misma manera digo yo que puedes estar en un lado de la izquierda, pero empezar a moverte con diferentes tendencias hacia el centro o hacia la otra extrema derecha, ¿no? Y en este caso, la gran parte que de gente que se mueve en esta historia que tú y yo hemos contado, son casi todos, no digo por su, no digo por su banderín en la solapa, ¿eh? Estoy hablando por cómo se comportan, por las cosas en las que creen, por los actos que hacen, son de derecha, conservadora, a, como tú dices, a bien extrema a la derecha, ¿no? Porque recordamos una cosa, que tuvimos un presidente llamado Felipe González, que supuestamente pertenecía al Partido Socialista, y que cuando mira sus actos, joder, se comportó más capitalista y más derechista que Sí, muchos de los que vinieron después. sí, es la de piel de cordero. Esa es la de... como la canción de Crae, ¿no? Que es la de hombre blanco habla Hombre con lengua blanco de hablar con lengua de serpiente, ¿no? serpiente. Pero es un poco así, o sea, es la excusa de salvar España, salvar el nacionalismo exacerbado, ¿no? Que es que lo estamos viviendo hoy día en Ucrania. En Ucrania, con la excusa del nacionalismo, se están haciendo barbaridades, ¿no? Con la excusa de hay que salvar la patria, no importa la cantidad de vidas que pongas en medio, que hay que salvar un trozo de tierra. Yo es algo que a mí no me entra en la cabeza, cómo la gente por una bandera o por un trozo de tierra pueda matar, ¿no? O sea, aquí sea en Jerusalén, sea en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Un trozo de tierra no vale ni una sola vida. Esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero el nacionalismo, yo no sé por qué la gente le toca el corazón o le toca el alma y le cierra la cabeza o le cierra la lógica y hacen auténticas barbaridades, ¿no? Con las cosas de se separa España o lo que sea, ¿no? O hay que salvar la patria o... No sé, o sea, somos seres humanos, no sé. Yo a mí no me entra en esa lógica y que hoy día sí que ha funcionado también en muchos de los mensajes políticos que se difunden, ¿no? Y sobre todo ahora hablaremos un poquito del blancamiento que se hace del nazismo, que se hace de la extrema derecha hoy día en los medios, ¿no? Están infiltrados. Esto se habla de cuando los nazis están infiltrados en todos los institutos de todos los estatutos de poder y en los medios, que es donde más se pueden proliferar, porque hay una cosa muy importante de que esto lo tenían muy claro muchos políticos, ¿no? El control de los medios. Quien tiene el control de los medios tiene el control del relato y tiene el control del mensaje final que llega, ¿no? Y la capacidad de manipular la opinión pública. Quien maneja los medios maneja la opinión pública, ¿no? E incluso tú puedes tener varios medios con distinto target, pero no significa que sean de ese color, ¿no? Entonces tú puedes entrar como que eres de un medio progresista, pero en realidad si el dueño es una gran megacorporación, de progresista va a tener poco o nada. Tiene sus propios intereses y te lanza el mensaje que quiere el progresista para tildar hacia la derecha o confundirse o alejarlo a la derecha, ¿no? Un poco la que es la manipulación de todos los medios. Y mismamente lo vemos en la guerra. Solo oímos un lado de esta guerra de Ucrania, no oímos los dos bandos, ¿no? Que para mí los dos son igual de malos, ¿no? Quizás es eso, ¿no? Tenemos claro que Putin es el malvado de la película, pero aquí hay más malos, ¿no? Y sobre todo eso, muchos Tienes que nazis... tener en cuenta, tienes que tener cuidado lo que acabas de decir. Acabas de decir en la guerra de Ucrania, ambos lados son malos. Y cuando dices eso,
¿A qué te estás refiriendo? ¿A los ucranianos que están defendiendo y a los rusos que están invadiendo? ¿Que ambos No, lados son malos? me refiero más a la... Bueno, dentro de Ucrania, dentro de los ucranianos hay bastantes malvados, hay bastantes nazis allí infiltrados. El Azov, por ejemplo, es uno de los bandos nazis que están ahí, nacionalistas. El batallón Azov. El batallón Azov y el batallón y otros batallones que hay por ahí alrededor, que es donde está ahora la guerra más cruenta. Bueno, me estoy metiendo en otro tema, pero bueno, viene un poco a coalición, ¿no? Pero se les blanquea. Se les hizo, además no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, se les ha ido blanqueando como resistentes ante la opresión rusa, ¿no? Y yo tengo claro que los rusos han hecho unas barbaridades terribles, y de hecho yo condeno las matanzas que han hecho al retirarse de Kiev, pero es que también dentro de Ucrania se han hecho barbaridades, ¿no? Algunos de los que han intentado escapar, o algunos que o se les ha dicho que eran prorrusos, pues también se les han hecho barbaridades, ¿no? Pero yo me refería sobre todo, hay otro bando que casi nadie habla, que es la OTAN, que es la instigadora de este conflicto. O sea, la OTAN le interesaba este conflicto y está encantada con este conflicto. Y es la ganadora de toda esta movida. Y es que pasa desapercibida, porque la opinión pública que tenemos nosotros está muy ligada a la OTAN y es la gran olvidada de este conflicto. Entonces, por eso digo que hay muchos malos. Hay una diferencia sublime, es que la OTAN no entró abiertamente en el conflicto, está entrando de manera soterrada y, como dices tú, se está beneficiando, pero ya no aparece dentro de las firmantes al conflicto. Pero eso no es una conspiración de manual. O sea, eso es como instigar a que salte alguien, ir metiendo poquito a pico, tocándole un poquito los huevitos. Pues ahora este país es de la OTAN, ahora pongo aquí unos misilitos apuntando para allá, no sé qué. Y de pronto estalla el otro y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Europa? ¿Qué ha pasado? Apagar. Sí. Apagar. Eso es una conspiración del libro. Sí, recordemos ese análisis que te he hecho yo muchas veces, ¿no? Diciendo que la OTAN, perdón, que yo te voy a decir algo que creo que no me han oído a mí decir aquí antes, aunque me lo han oído sugerir. David, tú que has escuchado casi todas las temporadas, ¿no? Aunque no te acuerdas casi de ninguna, porque todas se funden en una. Pero quiero decir, tú que me has oído hablar muchísimo, ¿me has oído a mí hablar alguna vez de la conspiración? O sea, la conspiración y el contubernio anglosajónico. Porque verás, yo tengo mucho que quejarme de la ONU, tengo mucho que quejarme de Estados Unidos, tengo mucho que quejarme de la OTAN, tengo mucho que quejarme también de Inglaterra y de su colonialismo, pero cuando analizas todo esto tiene que ver con unas ansias colonizadoras de la cultura anglosajona. Y hay quienes analizando geopolítica opinan que yo estoy usando el término jocosamente de contubernio, como lo hacía Franco, ¿no? Sobre el contubernio judeo-masónico. Yeah. Pero lo que sí quiero decir es que hay una asociación muy soterrada, muy silenciosa, muy callada, muy difícil de distinguir, que tiene que ver con los intereses anglosajónicos. En esto, Estados Unidos se alía con Inglaterra siempre que puede y da un silbido de perro y viene corriendo a Australia, que también es de composición anglosajona porque fue colonia inglesa. Y entre ellos dirigen todo, me refiero. Y fíjate también cómo se comportó Inglaterra con la Comunidad Europea. Nunca entró completa y después un día dijo, no me conviene y me salgo. Y al carajo con todo Dios. ¿Por qué? Porque su verdadera alianza estaba siempre hacia Estados Unidos. Sí. Y esto es algo que, te lo digo en serio, esto es algo que como tú lo llamaste el beneficio de la OTAN en esto, pero yo lo estoy llamando el beneficio de este contubernio anglosajón. Sí, pero bueno, hay esa predilección de la OTAN precisamente de armar ya antes de este conflicto a estos militares nazis, ¿no? Que no tienen ningún problema en armarlos. Usar a Europa como un tablero para hacer su batallita. Y del mismo modo que armó también a Al-Qaeda, tampoco tuvo problemas en su momento. O sea, que no tiene problemas con armar extremistas siempre y cuando coincidan con sus objetivos, ¿no? El día de mañana, lejos de su casa. El día de mañana, cuando haya una guerra civil en Ucrania, porque Ucrania pierda la guerra y los nazis vean que les han quitado el Donbass, se enfrentarán a su propio gobierno y tendrán un problema. Entonces serán los nazis que hemos armado nosotros contra el propio gobierno de Ucrania a ver qué ocurre, ¿no? Esa guerra entre nazis y se supone que demócratas, ¿no? No sé si entrará ahí la OTAN, para no estar involucrada Rusia, pero es el problema. Esto lo decía el otro día con mi padre, ¿no? La guerra de Ucrania en el sur no acaba precisamente porque no quieren ceder el Donbass por culpa de estos nazis que están ahí quemándose en esa guerra, ¿no? O mueren todos los nazis que tienen allí, o si no tienen una guerra civil, que es lo que yo creo que quiere el presidente de Ucrania, ¿no? El que estos nazis se quemen allí, pero es complicado, ¿no? O sea, el papel que tiene ahora mismo Ucrania es o guerra civil o ceder el Donbass, o sea, o no ceder el Donbass y ganar. O sea, es que no sé si me explico,
O sea, y esos nacionalistas es como que ya hicieron una revolución en su momento y ya quitaron un gobierno ilegítimo, bueno, un gobierno que era títere de Putin, y no tendrían problema en volver a repetirlo si no coinciden con sus nacionalistas o con su defensa de estos patios, de estos terrenos, ¿no? Porque no deja de ser de estos prados de aquí, hay que defenderlos porque es Ucrania y son muy patriotas y muy... Bueno, son muy... ¿Cómo se dice? Echaban de menos, ¿no?, a los nazis de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos... en vez de llamarlos nazis, pues los llamamos ahí que tienen morriña. Tienen morriña, ¿no? Son... Insulto. No, eso no es así, tío. ¿Quiénes son? O sea, los nazis hoy en día, ¿quiénes son? Porque claro, cuando hablamos de nazis nos viene a la cabeza el nacionalsocialismo de Hitler. Pero sí, estos son de esos, o sea, son de esos. Hoy en día, pero no, ha habido una progresión, ¿eh? Quiero decir, ha habido evolución incluso dentro de lo que es el antiguo nazismo. Hoy en día yo creo que hoy en día nos conviene hacer una nueva definición y no debiéramos de llamar simplemente nazis por ejemplo, a esos efectivos, ¿no?, del batallón Azov del Donbass. Teníamos que llamarlos literalmente neonazis, porque tienen una progresión. Y esos neonazis no son los del Donbass, por ejemplo, no son los mismos que andan de Ku Klux Klan aquí en América. No, si lo sientas en una mesa a hablar y a comer, no se ponen de acuerdo en muchas cosas también. Ni los franquistas de aquí, de hecho entre ellos se llevan conflicto entre los nazis y los franquistas, de los nostálgicos, no se llevan del todo bien, ¿no? Eso lo hemos visto Oye, qué buen punto. Y sí, ¿no? Nos convendría, por ejemplo, aclarar un poquito más eso del término de nazi y neonazi, porque, por ejemplo, si vamos al programa de Jiménez de los Santos, ¿no?, y le preguntamos ¿en qué espectro del nazismo está usted? Él va a decir que no, él es solamente un patriota que está en contra del comunismo, ¿verdad? Y contra del bolcheviquismo. Es que lo de Jiménez los Santos es tremendo, no sé. De hecho, voy a hablar un poquito de algunos de ellos. No exactamente Jiménez los Santos, pero tengo aquí algunas cosillas. Sí, es que, de hecho, los neonazis ven como... De hecho, había una entrevista que hizo Jordi Wild a un chaval que había sido nazi y tal, que estaba muy y lo contaba, ¿no? De que ellos veían como que estos franquistas nostálgicos, pues que eran muy de... Joder, que eran muy... que no se llevaban bien con ellos, pero que porque lo veían como muy viejo, como muy algo... ¿Esto qué es? No se llevaban bien y tal. Pasa que los fines muchos de ellos coincidían, ¿no? Pero se soportaban por un bien mayor. Pero después se pegaban entre ellos también, no tenían discusiones, o separaban los partidos y... Bueno. Pero, sí. Pero en realidad a los efectos de lo que es la democracia, o sea, es muerte y muerte dos. O sea, no... Quiero decir, a todos los efectos, bueno... O sea, para mí no hay excesiva diferencia, matices, bueno, sí, vale, pues matices, pero mira, tengo aquí, si quieres empiezo con una cosilla que he encontrado hablando un poquito de vete buscando eso que quieres hablar, porque quiero hacer un mínimo matiz, ¿eh? Vale, David acaba de dar un martillazo sobre un clavo que salía, que es importantísimo, ¿eh? ¿Cómo distingues a un neonazi, nazi, totalitarista de uno que no lo es? Es un tío que encuentra un hombre o una mujer que encuentra una excusa para derogar una democracia gracias a cualquier crisis que a él le parezca importante. Por ejemplo, que nos invaden los inmigrantes. Bueno, pues no tengo problema en suspender al gobierno, poner una dictadura temporal y vamos a arreglar este problema. Que estamos en crisis financiera. Bueno, vamos a sacar esta mierda de democracia. Gerald, es que eso en Ucrania ha pasado un poquito, porque el presidente de Ucrania ha prohibido otros partidos políticos y durante la guerra... Ha prohibido los partidos políticos de su oposición, ¿sí? Sí, es peor, aún es más sangrante. Claro. Eso es claro, de su oposición son todos los demás que no son él. O sea, quiero decir, eso es un ramalazo autoritario, pero no lo llamemos dictadura porque, está en un conflicto de guerra. Lo que quiere decir que en un momento de guerra parece ser que siempre se radicaliza hacia la derecha, en general, y los medios un poco lo mismo. Entonces, bueno. Bueno, es que la derecha es la sobresimplificación, y en la guerra lo que conviene es tener las cosas claras y simples. Claro, buenos los malos son los malos, nosotros somos los buenos, exactamente. Y otra cosa te voy a recordar, mirad a la Guerra Civil Española, al atentado contra la democracia española que hubo en el 36, y veréis que uno de los fallos más grandes que tuvo los resistentes de la República era que todavía vivían en democracia y cada uno tiraba para su lado y muchas veces no se entendían y no cooperaban, mientras que tanto que los grupos sublevados, los golpistas, seguían todos a los generales y no había aquí que rechistarle a nadie. Es que me está haciendo gracia lo que tengo ahí preparado hablando de ese tema. Mira, te voy a empieza, David. Tengo aquí, para empezar así fuerte, pues para saber de lo que estamos hablando, voy a poner un clip que a mí me gusta mucho.
Ah, estás aquí. ¿Te vienes a ver la peli porno que ponen en el Tetangarten? Peter, ¿no ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Bueno, pues quería ponerlo aquí a raíz de lo que vamos a explicar de la derecha mediática, ¿no? Entonces tengo una página aquí que es de Es Diario, que hablaba precisamente... Aquí tenemos a Macarena Olona desmontando a una tertuliana de televisión española que la llama extrema derecha, de Es Diario. Yo creo que tiene cierto sesgo esta página web o este periódico online, ¿no? Entonces pone un extracto de una entrevista que le hacen en la televisión española, ¿no? De Macarena Olona, que es de Vox. Me vas a permitir una que portavoz. antes te pida una aclaración porque no he entendido bien tu pregunta. ¿A quién te estás refiriendo con extrema derecha? Con la extrema derecha, a su partido. ¿A Vox? Sí. Qué sorprendida, por ¿eh? supuesto. ¿Y cuál es el motivo por el que te refieres a Vox como extrema derecha? Pues porque se encuadran los parámetros en los que se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa. O sea, no es ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con ¿Qué dice? Dice, sus ¿qué dice esta homólogos loca? en ese ¿Qué? espectro político. Mira, qué cara sorprendida. Entenderás que con esa respuesta tan abierta, imprecisa y vaga, no sé a qué otros partidos de extrema derecha te estás refiriendo en Europa. No sé. Bueno, muy bien. Macarena Olona pues le sorprende que veamos extrema derecha por lo que sea, pero que esto es una locura. ¿Cómo que extrema derecha? No, si es que van a ser de centro todavía Vox, ¿no? Todo esto en televisión española, ¿no? Sorprendiéndose de esa... Y la noticia, como veis, un poco sesgada, ¿no? Diciendo, ¿cómo que desmontando? O sea, esto que ya da opinión. Tú te lees el titular, ya opina por ti el titular. Eso es importante, ¿no? Para que veáis el sesgo, es fácil reconocerlo. Lee el titular, por favor. El titular es Macarena Olona desmonta a una tertuliana de televisión española que la llama extrema derecha. O sea, ya opina por ti el titular. ¡Wow! ¡Qué tremendo desmontaje hizo ella! ¿Eh? La partió a la mitad y le sesgó le demolió argumento por argumento, vamos. O sea, sí, tienes razón, es tremendamente sesgado. Efectivamente, hace unos días hubo la noticia de que el presidente de Ucrania estuvo vía conferencia, ¿no? Con el Congreso de los Diputados de España y dio una charla, ¿no? En el cual hablaba comparaba el problema de Ucrania con el bombardeo de Guernica, ¿no? El bombardeo de Guernica, que todo el mundo, además, sabemos que por lo que sea fueron los nazis y los italianos también a bombardear Guernica para probar sus armas, ¿no? Vamos, que eran los nazis y los fascistas probando en España con el convenio con la bendición de Franco. Con la bendición de Franco, ¿no? Entonces hay un momento en el que... Perdona. Para la gente que no entienda lo que es esto, al principio de la Guerra Civil Española, en 1936, pues Franco pidió ayuda al español dictador Franco que estaba intentando dar el golpe de Estado, le pidió ayuda a Hitler y a Mussolini, que eran los dos lados fascistas del convenio de aquel momento. No estaban en guerra mundial todavía esos grupos. No. Y Hitler y Mussolini les enviaron pues ciertos efectivos que después usaron, como por ejemplo bombardeos en un pueblo vasco de Guernica, que lo dejaron todo demolido por el suelo, destruido, ¿no? Pero todo fue como dice David, con efectivos alemanes y italianos. Bueno, pues por lo que sea, Zelensky cuando dio esta cita, ¿no? Porque a Zelensky le gustaba, pues cuando iba a hablar en un congreso, le gustaba contar algo de la historia de ese país relacionado con lo que les pasó, para compararlo con su propio país, ¿no? En otros países pues dio otros ejemplos y él le pareció pues oportuno hablar del Guernica, ¿no? Que además es pues el cuadro conocido del Guernica, pues se hizo Pablo Picasso, histórico, ¿no? De Pablo Picasso, efectivamente. Entonces, hay una señorita que por lo que sea está trabajando en televisión española todavía, que es esta señora que se llama Sonsoles Onega, que intervino sobre este tema, ¿no? Vamos a escucharlo. Y luego hay una cuestión en la que sí que me gustaría matizar pues esa alusión al bombardeo de Guernica. Yo creo que también hay que tener en cuenta que ese guiño, esa referencia que se hizo también indirectamente por parte de Pedro Sánchez en su alocución posterior, hablando de situaciones críticas, dificultades históricas del pueblo español, me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo, el Partido Comunista, estaban del lado o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces, ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco, o ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Yo creo que una guerra civil es un fracaso. Muy bien, ¿no? Gerald. Me estoy sin palabras, tío. ¿Esta es Sonsoles Onega o María Jamardo? La que está hablando. María Jamardo, sí, Sonsoles Onega es de...
sería la que presenta el No, programa. Sonsoles Onega Onega es el programa de la presentadora y esta es una Correcto. colaboradora Esta que es es María Jamardo. Sí. Jamargo. Y Em, yo no entiendo con qué cojones de cara eres capaz de presentarte y de dar esto. O sea, esto es impresentable. Esto es meritorio de insulto. De insulto porque es o sea, replicarla con un insulto, que no lo voy a hacer, pero esta cuestión es insultante, me refiero. Esto Perdona, en bueno. Alemania se llama apología del nazismo. Correcto. Y podría ir a la cárcel perfectamente, una multa seguro. Y por supuesto Bueno. que no volviera a estar en un medio público. Es verdad que el programa al día siguiente pidió perdón. ¿Ah, sí? O dijo, bueno, sí, se nos ha ido un poquito, se nos ha escapado un poco alguna cosa nazi y tal, pero... Ah, bueno. Y esta fue la ponencia que tuvo Zelensky en Holanda. No, esta es en España. La en hizo vía España. conferencia en el Congreso de los Diputados de España. Porque yo después vi un montón de bocachanclas que se quejaban de que Zelensky había insultado a los españoles cuando él dio una charla en el Parlamento holandés y tal. No sé si esto tiene que ver con Pues eso, pero parece ser que no. eso no lo tengo, pero el caso es que... Bueno, lo investigaremos después. El caso es que por lo que sea, que hablen del Guernica a cierto partido que no es de extrema derecha, le ofendió. Entonces, ¿por qué Vox utiliza Paracuellos para criticar lo que ocurrió en el Guernica? Decía Sí. ¿no? Santiago Abascal decía, por otra parte, en un tweet que estamos aquí leyendo, dice, por otra parte, el presidente ucraniano no tiene el deber de conocer nuestra historia. De hecho, el gobierno se empeña en que los españoles también la desconozcan, pero puestos a establecer comparaciones, quizás habría sido más acertado hablar de Paracuellos. Claro, Vox no es de extrema derecha, igual es nazi directamente, porque está haciendo un poco lo mismo. Entonces aquí hay un reportaje que es del Huffington Post, Sí. que habla precisamente de lo de Paracuellos y habla de lo de Guernica. Claro, por lo que sea, igual cosas malas que hacen los nazis o la extrema derecha, pues por lo que sea Santiago Abascal le sienta mal, no le parece todo lo correcto. Y entonces dice, no, mejor Paracuellos, ¿no? Que esto se utilizó toda la vida, la extrema derecha la ha utilizado lo de Paracuellos como comparación de lo terrible que había sido los republicanos, del mal que habían hecho los republicanos al pueblo español, ¿no? Y lo comparaba con todos los otros males que habían hecho pues los nacionalistas, ¿no? Y aquí en este artículo precisamente cuenta de que, claro, y además Santiago Carrillo, que si estaba enterado o no Santiago Carrillo, en principio parece ser que no, pero según ellos dicen que sí, que se lo había ordenado Santiago Carrillo. Bueno, lo de Paracuellos es una matanza que hubo de un montón de nacionalistas o del bando republicano, del bando nacionalista, que ocurrieron y que no deberían haber ocurrido. Y bueno, el caso es que la diferencia es que los de un bando, los del bando republicano, cuando todas las barbaridades que se hicieron, siguen en cunetas muchos de ellos, o no se les ha dado sepultura, o no se les ha encontrado. Sin embargo, a estos sí están en sus tumbas y sí tienen ese reconocimiento, ¿no? O sea, que se ha reparado un bando, pero el otro no. Pero es una barbaridad frente a miles de barbaridades. Es decir, que esto de la guerra civil, bueno, podríamos hablar un día o hacer un monográfico, ¿no? Lo terrible de la guerra civil, bueno, o lo que pasa después de la guerra civil, no es solamente que sea una guerra, sino que es que hubo una venganza de 40 años. Las represalias fueron durísimas y exacerbadas, ¿no? Ya desde antes incluso del levantamiento de Asturias. O sea, es esa venganza de 40 años. O sea, todas las guerras son terribles, pero es que encima aquí hubo esa dictadura o esa represión terrible. O sea, no se podía mover ni un dedo, vamos, no se podía ni respirar. Y sobre todo eso es que todavía sigue habiendo gente en cunetas y por lo que sea a ellos les sigue pareciendo mal. Bueno, pues lo comparan con lo de Paracuellos de Jarama, que fue terrible. De hecho, aquí vienen comentarios de Carrillo, ¿no? De 2.500 presos que fueron asesinados en aquella masacre de Paracuellos, ¿no? Y Carrillo dice y justifica que yo no mandé a fusilar a nadie y la pena es que mi responsabilidad fue no tener suficiente fuerza ni los suficientes medios para evitar que la gente atacase y asesinara a la gente de derecha. Bueno, lo que quiero decir es que esta gente dice, bueno, él compara lo que es el nazismo o todo lo que es justifica el golpe de Estado, ¿no? Con que, mira, los otros también hicieron barbaridades, ¿no? Es un poco el y tú más o es un poco el... Bueno, como que no había bandos buenos en una guerra civil, ¿no? Es... Bueno. ¿No? Es Vox y el uso de la matanza de Paracuellos, pues que lo utiliza constantemente, ¿no? El resto de masacres que se utilizaron los nacionales es como que no va con ellos, ¿no? Como que son exageraciones, o no hubo campos nazis aquí o sea, no hubo campos de concentración aquí en España, ni hubo represión prácticamente. Incluso en España, otra de las cosas que dice es que en los 80 años que ha habido, en los últimos 80 años, Pedro Sánchez ha sido el peor presidente, ¿no? Incluyendo a Paquito. Claro, pero después no los llames de extrema derecha. No los llames de extrema derecha, ¿no? Aquí tenemos a otro ilustre, Germán Tech, ¿no? También hablando. Germán Tech es otro
Otro de estos ilustres. Para Cuellos de Jarama es lo más parecido a lo que pasa ahora en Bukchan y decenas de pueblos y ciudades de Ucrania. Fue la matanza precursora de Katyn, encargada de los agentes de España, ejecutada por los partidos de Pedro Sánchez y sus socios comunistas de gobierno. O sea, aquí esto es mezclar peras con manzanas. ¿No? Germán Tess es otro que también está mejor callado, pero bueno. Pero no los llamemos de extrema derecha porque igual, claro, es... Bien, tenemos aquí más cositas, ¿no? En Antena 3, Susana Griso blanquea la ultraderecha en Antena 3, el secreto mejor guardado de Abascal. Y le hace un reportaje, por lo que sea, en Espejo Público, que es un programa en prime time, no, bueno, al mediodía, o a las 3 o a las 4, no sé qué hora es, o por la mañana, no sé qué hora es, la verdad es que lo veo poco, creo que es por la mañana. Pues le hace una entrevista al barbero de Santi Abascal. Muy interesante todo esto, ¿no? Normalizar que un político de extrema derecha rozando el nazismo, o en el cual tienen en su partido nazis, pues mira, que se corta la barba como cualquier otra persona normal y corriente, y le hacen una entrevista para que esté guapo de cara a ¿no? Un café con Abascal. Es que tú estás de acuerdo de que uno de los grandes problemas que tenemos en España ha sido la falta de ruptura con el franquismo, el hecho de que no lo hayan hecho lo que hizo Alemania con el nazismo, ¿no? Que fue ilegalizado. Es que claro, esa es la diferencia. Como ellos ganaron la guerra, pues parece que tienen bula. Y una de las condiciones para pasar a esa medio o pseudodemocracia era tener que aguantarles o tener que permitirles formar un gobierno, ¿no? Con 7 ministros de Franco para que hubiera esta pseudodemocracia. Y de vez en cuando que gobiernen, ¿no? Con este bipartidismo. O sea, era como la condición de era susto o muerte. Entonces, bueno, pero hay que recordar que Vox es una escisión del PP también, y es el ala más extrema. Es decir, estos nazis estaban dentro del PP antes, pero por lo que sea, empezaron a llamar al PP derecha cobarde y les parecía que la inacción de Mariano Rajoy ante los independentistas, pues que no estaban haciendo lo suficiente, ¿no? Y ese problema de inmigración que lo están vociferando, y es de lo que están viviendo, del problema de la inmigración, exacerbando y exagerando o manipulando esos datos o hace que están ganando muchos votos. De hecho, están ganando muchos votos por culpa de la crisis, y también hay que reconocerlo, que Pedro Sánchez, por lo que sea, tampoco es que esté haciéndolo de lujo, ¿no? Porque la extrema derecha no sale si hay una izquierda fuerte o una izquierda que lo está haciendo bien. Que después está recurriendo mucho a los bulos esto de la extrema derecha también, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, aquí hay normalizando... Hay 2 puntos que yo te recordaré, y a la audiencia, que yo he estado machacando desde las 7 temporadas que llevamos de programa, que es que hay unos paralelismos muy peligrosos entre 1930 y 2030, como son, ¿no? Crisis permanentes, tanto a nivel económicas como culturales como políticas. O sea, hay crisis permanentes en el mundo. Y otro que es que yo creo que hay un tremendamente bajo nivel de culturización en la población occidental, muy similar a lo que estaba pasando tanto en Estados Unidos como en Europa en los años 20 y 30. Quiero decir, cuanto más tonto eres, cuanto más burro eres, más fácil te aferras a consignas simplistas como la ultraderecha. Eso quizás está un poco justificando o un poco explicando esta alza un siglo después, ¿no? De una cosa que nosotros pensábamos que estaba extinta, que era la ultraderecha. Sí, a ver, de hecho la táctica ya la usaba Aznar, eran mensajes sencillos para que todo el mundo lo entienda. Sí, y lo que pasa es que estos encima son mensajes que van dirigidos al corazón y a la ira. Es decir, pues decir mensajes como decía Feijóo, como que el gobierno se está forrando con los impuestos, cuando los impuestos la mayoría van a las comunidades autónomas, como la suya, de Galicia, pues es un problema. Bueno, pero lo que hay que decir es que el Espejo Público le hace esta entrevista a un cubano que es el que le perfila la barba a Santi Abascal, que es cubano, es inmigrante, y le parece bien, ¿no? Dice, no, Santi Abascal no es racista, le parece muy bien que haya una inmigración ordenada. Esto de la inmigración ordenada es uno de los mensajes, inmigración ordenada. Claro. Claro, si huyes de una guerra, ¿qué orden tienes que tener? Si eres negro, entonces no es una inmigración ordenada, pero si vienes de Ucrania sí es una inmigración ordenada. Esto de la inmigración ordenada es un eufemismo, es una puta mierda, es por no decir que eres un racista, puedes decir inmigración ordenada, ¿no? Esto del neolenguaje, y que se la perfila la barba de arriba a abajo. Yo creo que le perfila los huevos, yo creo más bien, ¿eh? Y cuida sus canas porque le favorecen para que esté más natural y le aporte madurez. Bueno, pues muy bien, y le comerá también otra cosa. O sea, a mí se me revuelven las tripas, sinceramente. Y todo esto, un café con Abascal, pues diciendo que no es un racista, ¿no? Santi Abascal está blanqueando la extrema derecha o el nazismo directamente, ¿no?
Hay otra de las cosas que estamos viendo últimamente, que es Mañueco, presidente tras su pacto con Vox sobre el que no admite elecciones, Agencia F. Que esta es la madre de todas las agencias de Yo no medios. no estoy familiarizado con Mañueco, no sé quién es. Pues Mañueco es el presidente, ha sido presidente electo de Castilla y León de hace poquito. Era presidente único con Ciudadanos, pero como Ciudadanos ha bajado mucho y ha roto en varias comunidades y tienen un garigay y está desapareciendo, pues volvió a hacer elecciones, intentó un Ayuso, pero no consiguió mayoría absoluta, entonces ha tenido que pactar con Vox para formar gobierno, ¿no? No llegó a un acuerdo con el PSOE, por lo que sea, porque prefieren pactar con nazis. Y entonces, a cambio, ha habido una serie de condiciones para formar gobierno, y ha sido estos días, ha sido no sé cuándo ha sido la investidura, pero el 11 de abril o algo así, bueno. El caso es que una de las condiciones, muy importante, porque estamos hablando de una comunidad autónoma, León, en la cual uno de los puntos para negociar es la violencia de género, ¿no? Es decir, y una de las cosas que dice, había dos puntos que vamos a hablar, ¿no? Y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda, vamos a mantener la ley de la lucha contra la violencia de género. Ha defendido Mañueco en la lucha contra su gobierno, en la lucha de su gobierno contra el maltrato machista, a la vez que ha detallado que la comunidad contará con una nueva ley contra la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es otro eufemismo que tiene Vox muchas veces para negar la violencia machista. O sea, en vez de decir, claro, que da muy mala prensa decir que no crees en esto del feminismo. Que toda la violencia es violencia, es un poco como aquello que decían de, pues no lo llaméis matrimonio. Es un poco como rebajarlo entre un montón de problemas, un problema que es más grave que otros, ¿no? O es un eufemismo, ¿no? Esto de la guerra dialéctica, sí. De colocar tus términos, colocar tu lenguaje en los medios, es una manera importante de empezar a ganar la batalla. Colocar los términos, es que eso es vital. Parece una tontería, pero es que es donde se empiezan a ganar las batallas mediáticas, ¿no? Entonces va a haber dos leyes, la que estaba antes de la ley de violencia de género con esta violencia intrafamiliar, que junto a las anteriores los ven necesarias, compatibles y complementarias. Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, violencia ejercida contra las mujeres, ya que esta no se produce solamente en el ámbito familiar. Ha referido Mañueco, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, García Gallardo ha reconocido en su posterior intervención ante el Pleno que si tuvieran la mayoría suficiente derogarían la ley contra la violencia de género para sustituirla por otra contra la violencia intrafamiliar, al entender que la normativa vigente, al igual que promoverían la devolución de competencias de las autonomías al Estado por los cauces legales establecidos. Están hablando de una ley que no es competencia de ellos. Es decir, su competencia no es modificar una ley que viene del gobierno, que es la ley de violencia de género. Y es como si quiere cambiar el Código Penal, pero si tú eres una región, eso no es tu competencia. Tu competencia es que una ley que viene de arriba, del Código Penal o del gobierno, tú tienes que aplicarla, tienes que llevarla a cabo, tienes que hacer todo lo posible para llevarla. Cuando cada vez que va una mujer y necesite recursos, pues tú tienes que suministrarlos según la ley de violencia de género. Esa sí es tu competencia. Brutal. Han llegado a un pacto que no sé. Es como si yo me presento por Asturias y gobierno con la oposición o con un partido afín. Digo, yo en el pacto de gobierno digo que, yo que sé, que condenamos los misiles de Rusia. Ah, vale, claro. Vale, venga. Pues muy bien. Que si quieres café o que si quieres magdalenas. Sí. Vale, pues llámalo X, o sea, pero es lo que les importa, el mensaje mediático. Ahí queda como, mira, es tal, ¿no? Yo voy a acudir a Eduardo Madina para explicaros la diferencia que hay entre violencia intrafamiliar y violencia machista. Distinguir entre lo que es una violencia intrafamiliar de lo que es una violencia machista. La intrafamiliar es que tu primo le pega un puñetazo a tu cuñado en la cena de Nochebuena. Y no le quito valor, pero es violencia que supone o que sucede dentro de una familia. La violencia machista forma parte de un ataque a los derechos humanos que sufren solo las mujeres por el hecho de serlo cuando se desvían de lo que se supone que deben ser sus roles desde el punto de vista subjetivo de algunos hombres. 65 mujeres de media asesinadas todos los años, sufriendo violencia simbólica, violencia psicológica, violencia material, por el hecho de ser mujeres. Por eso el Código Penal ha aprendido 40 años después a distinguir entre distintas violencias. Y ahora escuchamos al Partido Popular sentirse cómodo con quien distingue que esto ya no sucede y lo mezcla todo dentro de una cosa que llaman violencia intrafamiliar para básicamente quitarle valor a eso, a que hay mujeres en este país que son asesinadas cuando se supone que se mueven de los roles que se supone que tienen atribuidos desde no sé cuántos siglos o milenios atrás por no sé qué tipo de hombres. Se parecen mucho, por cierto, al portavoz de Vox en las Cortes de Valladolid.
Esos son los que atribuyen roles que cuando las mujeres no cumplen son las que después terminan siendo los contextos en los que sufren violencia, o bien simbólica, o bien emocional, psicológica, o bien material. Por tanto, es peligroso. Bueno, aquí está Eduardo Madina. Qué buen presidente hubiera sido. Qué pena que no hubieras ganado las primarias. A mí me encanta Eduardo Madina. Yo le he grabado en alguna conferencia cuando presentó con Zapico el cómic, que contaba un poco su experiencia con el atentado de ETA que tuvo, que le sesgó sus rodillas a su pierna. Y él jugaba balonmano, creo que era además, y el cómic lo tengo por ahí y es fantástico, y en las charlas y tal a mí siempre me ha gustado Madina. Bueno, sigue otro de los pactos que tenemos aquí, memoria histórica. Otra cosa también muy importante para una comunidad autónoma que le toca, vamos, directamente, ¿no? Es muy importante los leoneses la memoria histórica. Quiere decir que no es una cosa que a ellos, en principio, el día a día... ¿Y cuánto he oído yo discutirse sobre memoria histórica, que está bien hecha, que está mal hecha, que es una pérdida de tiempo, que si esto y lo otro? Bien, para la gente que tienes que explicar brevemente en unos segundos en qué consiste memoria histórica. Bueno, la memoria histórica, hubo una ordenanza que sacó el PSOE hace... ¿Cuándo fue? ¿Fue Zapatero? En el 2006 o así, más o menos. En el cual, por una ley, intenta restaurar de alguna manera aquellas víctimas del franquismo que no han sido restauradas, ya sea por injusticias de parte del gobierno hacia la gente que le ha afectado de alguna manera, ¿no? Pues gente que igual fue presada por sus ideas, o por defender el feminismo, o defender o la lucha contra la dictadura, ¿no? La defensa de esa democracia que iba a llegar, ¿no? Entonces era una manera de intentar restaurarlas de alguna manera, ¿no? Hay otros que decían lo mismo. Bueno, ¿y por qué no de todas las víctimas y de los dos bandos? No, es que del otro bando ya se les restauró en su momento en la guerra, o ya se les apresó a aquellos que hicieron maldades y estuvieron en la cárcel. Fueron el ganador. Pero además es que es un poco lo mismo, es como diluir el problema entre una amalgama de esto. No, eran lo mismo, igual de malos de un bando que de otro, no hay buenos y malos, o no había, no sé, bueno, pero es que era una cosa que hubo un gobierno que hizo cosas mal, y entonces una manera de intentar restaurarlo de alguna manera, bueno, ¿no? De hecho me leí yo la ley de la memoria histórica y es interesante, que tampoco es que sea la panacea, Pero bueno, no, estoy de acuerdo contigo. Es el tema de por lo menos pues esos muertos o esos cadáveres que están en cunetas, pues que vayamos, por lo que sea, pues restaurando y enterrando en su lugar y repartiendo un poquito de justicia, ¿no? De 40 años después, pues que cada uno sepa dónde están sus abuelos. Eso parece impensable que sigamos teniendo ese problema, ¿no? Que por cierto tampoco es que se den mucha prisa tanto un gobierno como otro, pero bueno. El caso es que por lo que sea, Bañueco dice... ¿Será esta una normativa que servirá como elemento de reconciliación? O sea, han hecho en materia de memoria histórica, Bañueco ha avanzado que antes del 30 de junio va a comenzar a tramitar una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación de la materia. O sea, cuando dice una concordia es que te olvides, no te acuerdes de lo que pasó hace 40 años para no remover y que no nos vamos en contra. No es otra vez un eufemismo, no, la concordia, utilizar palabras de concordia. Sí. Bien. Evitará la utilización de la historia para dividir a los españoles. ¿A qué te recuerda esto? ¿No te recuerda a lo que tú me contabas de los blancos? Que no hay que estudiarlo, de esto de la historia negra, porque nos enfrenta. Es mejor olvidarlo. Sí. Y esto que tú acabas de mencionar, yo lo aplico para reforzar mi teoría de conspiraciones globales, de que hay ideologías que se traspasan a través de las fronteras y diciéndote toma, mira, esta es la fórmula, aplícala a tu país. Claro. Que en Estados Unidos está esto, que han pasado leyes en Florida diciendo que no puedes dar clases en las escuelas sobre temas raciales que van a hacer sentir incómodos a los estudiantes. Te quedas tú diciendo, pero me cago en la puta, si este país está compuesto casi por 200 años de esclavitud, si no vas a hablar de esos 200 años porque le haces sentir incómodos, ¿qué haces? ¿Borras 200 años de historia? Es que además no tienes más historia tampoco, o sea, tienes la guerra civil y ¿de qué hablas? De cuando ganó Trump las elecciones, es la historia que hablas. ¿No? Entonces, ahora claro, hay grupos sociales de justicia social que están intentando llevar esto a la corte para que lo deroguen, ¿no? Pero pasar la ley la pasaron en Florida. Y ahí están los libros. Entonces, como tú dices, esto se trata de diluir el problema, ¿no? Y como siempre, dices, por ejemplo, las mujeres asiáticas están siendo discriminadas. Pero ¿y las negras? Pero ¿y los transexuales? Pero ¿y? Bueno, abre una plataforma para mujeres negras, abre otra para transexuales, pero estamos hablando ahora de este problema que afecta a este grupo. Yo a mí me gusta más el ejemplo que dijimos el otro día, cuando tú hablabas de Blue Lives Matter, me parece es el ejemplo, ¿no? De sí. Black Lives Matter. Otro ejemplo que
que voy a dar aquí y que pronto volveremos a hablar de este tema, pero cuando la comunidad afroamericana, que es un 12% de la población en Estados Unidos, empezó a darse cuenta de que la policía estaba matando a varones negros en una manera desproporcionada, estadísticamente desproporcionada, o sea que si son 12% de la población tenía que haber 12% de muertes, sin embargo había como 80% de muertes por manos de la policía. Abrieron una plataforma llamada Black Lives Matter y que su lema, además de decir que las vidas negras importan, era por favor no nos matéis. Y entonces, curiosamente, empezaron a aparecer otras plataformas como por ejemplo Blue Lives Matter, promovida por la policía, diciendo no matéis a policías, que los policías también importamos, pero era irónicamente basado en Black Lives Matter, y empezaron a sacar otra plataforma llamada All Lives Matter, todas las vidas importan, no te jode. Y como dice David, esto es una manera de diluir el problema. Y diluir el nazismo, ¿no? Blanquear el nazismo, blanquear la extrema derecha, que además está muy arraigada entre muchos de los policías de allí, ¿no? Que lo has contado varias veces. Muchísimo, sí. No lo sigamos, que ya la gente lo sabe. Sí, bueno, el caso es que una de las cosas que obvia en esta historia de la memoria histórica que están como intentando modificar, el término lado correcto de la historia, pues como que no lo dejan fuera de lado, ¿no? Que no hay lado correcto en esto de la guerra civil. O sea, que están legislando cosas o llegando a acuerdos para saber de lo que se puede hablar o no se puede hablar. Sobre pactos de gobierno referentes a Castilla y León se la suda 3 cojones. Lo que importa es instaurar el mensaje mediático, las palabras mediáticas que debemos de usar, los términos mediáticos que debemos usar. Eso, ¿qué pacto de gobierno es eso? O sea, bueno, voy a otro, Inmigración. Espérate, que en España el problema que hay, y lo añado, lo recalco y lo subrayo, el problema que hay con no haber deslegitimado y haber cortado con el franquismo es que ahora ocurren estas cosas, ocurren becerros, ocurren bocas chanclas, aparecen en el mundo descerebrados que sueltan barbaridades como que, bueno, es que malos hubo en todas partes y buenos y malos los había en ambos lados, y eso es una gilipollez. Si tú eres una persona que te posicionas así a la hora de hablar de la Guerra Civil Española y del franquismo, no eres justo, nada más. O sea, no voy a entrar en peyorativos ni insultos, pero simplemente no eres una persona justa. Esto igual alguno nos achaca que decimos, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay buenos y malos en la guerra de Ucrania? Es que hay niveles también. O sea, quiero decir, yo creo que aquí en España fue una cosa clara, fue un golpe de Estado y después hubo una guerra civil. Pero allí en Ucrania, es decir, los malos lo tenemos claro que son los rusos. Pero yo insisto que hay otros malos, hay otros factores, ¿no? O sea, que por supuesto el pueblo ucraniano es el bueno, o sea, es el damnificado. Pero dentro del pueblo ucraniano también hay otras verdades que aquí como que se obvian. Pero bueno, iba un poco a esto también. Mira, otro de los mensajes que hablan de estos pactos. Bueno, hay que decir que en Castilla y León Mañueco lleva gobernando, o Castilla y León lleva gobernando, lo que creo que desde toda la democracia, lleva gobernando 40 años o 30 años, no sé, lleva mucho tiempo. O sea, hay que decir que entonces hay una cosa que es inmigración legal y ordenada, ¿no? En Castilla y León. Es muy importante, lo que decíamos antes, ¿no? Que llegue la inmigración, pero que llegue ordenada, ¿no? O sea, que si eres negro o vienes de una guerra de África no puedes entrar porque no tienes papeles, pero si eres de Ucrania te hacen los papeles y entras, ¿no? Como sabemos, Castilla y León tiene un problema exagerado de inmigración, ¿no? O sea, está abarrotada con la inmigración. Bueno, esto era irónico, o sea, es el revés. Tiene un problema de que la gente se va de allí. León está siendo desalojada prácticamente y se van a las ciudades o se van allí porque, bueno, por lo que sea no hay trabajo. Le pasa también a Asturias, ¿no? Hay un problema de que la gente se va. Entonces, meter este término de hacer de un problema que no existía, hacer un problema y querer salvarte de ello, cuando además llevas gobernando 40 años allí, es algo que no lo entiendo, ¿no? Castilla y León es tierra de acogida de quienes se marcharon y quieren regresar y de quienes llegaron buscando una nueva oportunidad. Creemos enriquecedor y necesario incorporar dentro de nuestra sociedad a personas extranjeras, ha añadido. Siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra, ha añadido en su discurso de investidura. Yo imagino que todo el mundo que huye de una guerra quiere lo mismo, quiere integrarse. A veces integrarse no es tan sencillo, sobre todo si eres una cultura completamente distinta, de un idioma completamente distinto, y si encima no tienes una formación o una educación o unos... Luego, o si eres un mena que no tienes nada... La edad... Todos son factores que tienen que ver con el nivel de integración. De hecho, no puedes pedirle la misma expectativa a un viejo de 60 años, ¿no? Que vivió siempre en su pueblo del país que sea, a que se integre a una cultura extranjera en cuestión de un año o dos. O sea, no, en fin.
De hecho, ahí está el hecho del derecho al asilo. Es que hay tantos factores, pero quiero decir, es mandar un mensaje de una comunidad autónoma que no le toca a esto. Pero como es la comunidad que ha tocado, como es la comunidad que ha ganado Vox, que ha logrado gobierno, ya instaura su mensaje. Y después hay otra cosa que es el adoctrinamiento en las aulas también. O sea, que llevas gobernando 40 años y vas a poner un acuerdo de gobierno de evitar el adoctrinamiento de las aulas, poder meter el PIN parental. Hay que decir que las comunidades autónomas tienen lo que se estudia en las escuelas es lo llevan ellos, no lo llevan los gobiernos de España, ¿no? Entonces no entiendo cómo es posible que hablen de adoctrinamiento si llevan gobernando 40 años y son ellos los que ponen lo que se estudia en las aulas. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Para evitar que algunos territorios, como en Murcia, que se permita a las familias eludir y vetar aquellos contenidos que no consideran apropiados para sus hijos, ¿no? Que eso también pasaba en Estados Unidos, ¿no? Cuando había que hablar de la creación o que había que hablar del evolucionismo, pues... De todo. Ahora, eso era antes. Ahora mismo el problema está en la sexualidad y el transgenerismo y toda esta cross-section que lo llaman, todos estos conceptos de identidad de género ahora está siendo vetado en todas partes. Las librerías públicas y las librerías de las escuelas están recibiendo suspensiones de presupuestos porque llevan libros cuyo contenido ciertas asociaciones de padres de alumnos piensan que son nocivas para la educación de sus hijos, ¿no? Y que tiene que ver con estar expuesto a temas de estos, como de divorcio o de un hijo, un niño en la clase que a lo mejor tiene 2 padres o 2 madres. Y bueno, pues en fin, todo esto se está barriendo hacia un concepto de ideología y que por desgracia, los que tienen el menor denominador común de inteligencia son los que suelen gritar más y hacer más ruido. Pues efectivamente, es que esto es un poco lo mismo, es instaurar un mensaje mediático y lo demás le suda la polla. O sea, de hecho no tiene funciones, los que han entrado al gobierno creo que no tienen funciones políticas, simplemente hay unos cargos de un chiringuito que se han montado para ir cobrando más que lo que cobra el propio presidente del gobierno, que se cobra 10 o 10 veces más que el presidente del gobierno, pero no tiene funciones políticas, no va a trabajar en favor de que Castilla y León mejore, o que tenga más funciones, o más servicios públicos, o tenga más medios, o haga mejores calles. ¿Estoy oyendo mencionar a Tony Cantó por algún lado? Es que es un poco parecido a lo de Tony Cantó. Quiero decir, es un chiringuito, una historia, pero esto es una vicepresidencia, o una vicealcaldía, o no sé qué tal, claro. Pero no tiene funciones. Quiero decir, el que gobierna es Castilla y León, simplemente que hace suyos esos 4 mensajes políticos y le suda la polla a lo demás. Todo va a seguir igual, como hace 10 años, pero en vez de con Ciudadanos, pues ahora con Vox. Y esto lo que pasa que da pie a que dentro de 2 años, cuando sean las generales, pues bueno, ya vemos cómo funcionamos con Vox y seguramente si ganamos las elecciones pactando con Vox, pues lleguemos al gobierno y les demos algún ministerio o alguna cosa. Y el Ministerio de Igualdad pues lo atacarán de esta manera. Bueno. Y te voy a hacer una pregunta. Ahora que tú estás exponiendo esto, ¿no? Y que estamos contrastando puntos tú y yo, como que te estás volviendo más receptivo, ¿no? A la idea de una cierta conspiración global para propagar ideologías de Estados Unidos a Europa. ¿Recuerda lo que te dije de la conspiración anglosajónica, de cultural? Sí. Y de usar Europa como, no sé, como su patio trasero, donde hacen experimentos. Otra cosa que también hemos hablado antes, ¿no? El hecho de que España, durante el franquismo, pasó a ser supeditada a Estados Unidos y Estados Unidos ponía las bases que le salían los cojones con Franco, porque ambos estaban luchando contra el comunismo, pero después de la transición todo fue tutelado por Estados Unidos. O sea, fíjate, todo está encajando. Sí, pero bueno, no solamente ocurre en España, ¿no? En Francia han sido las elecciones y una de las dos que ha pasado, o sea, Marine Le Pen ha pasado a la final, a esta última segunda vuelta. Y claro, Le Pen, yo lo recordaba como que es la hija menor del ex líder del partido de Jean-Marie Le Pen, y era un partido que hacían el cordón sanitario que decían a la extrema derecha, que aquí reivindicábamos todos hacer ese cordón sanitario, que esto es otra de las cosas que siempre decían, bueno, vale, si podemos gobernar con Vox, lo mismo que gobernáis con independentistas. Comparaban ser independentista con ser nazi, o ser comunista con ser nazi, que eso es algo que me reviento, ¿yo qué tendrá que ver? Claro. Pero bueno, claro. El caso es que una de las cosas que esto está sacado de la puta Wikipedia, ¿no? Descrita Marine Le Pen como más moderada que su padre nacionalista, Le Pen ha liderado un movimiento de desdemonización del Frente Nacional para suavizar su imagen, basado en posiciones renovadoras y equipos renovados, y expulsar a miembros controvertidos acusados de racismo, antisemitismo y petainismo. No sé lo que es petainismo, pero no suena bien.
Y expulsó... Es el general Petain, que era aún más derechista. Bien, expulsó a su padre del partido el 20 de agosto del 2015, después de unas declaraciones controvertidas. A ver, estos nazis de vez en cuando se les escapa algún término así. Uy, cosas nazis que se me han escapado por aquí, por lo que sea. O sea, que esto pasa en todo el mundo, ¿no? Bien, más medios españoles. Tenemos aquí un nuevo canal de televisión que, bueno, es televisión, es más bien online también, a las dos cosas, ¿no? 7NN, una televisión con sello franquista y financiación misteriosa, se suma a la carrera mediática de la derecha. Esto lo tiene muy claro la derecha. Yo no discuto, no hablo cosas, no me meto en el barro a barro. Yo hago medios derechas y lanzo mi propaganda en mi campo, en mi círculo. El que me quiera ver va viendo, voy creciendo poco a poco. O sea, esto incluso... Sí, la propaganda no contestada, ¿me entiendes? La propaganda no discutida, como dices tú, ¿no? Que es, yo tengo mis medios aquí junto a mis amigos, traigo a hablar a los contertulios que están a mi favor. Y todos me bailan el agua, nadie baila en dirección opuesta. Sí, pero bueno, esto viene heredado también de los católicos. También los católicos, recordemos la cantidad de medios afines, medios de radio, cuántos medios tienen para difundir y evangelizar por el mundo su mensaje, ya sea no solo catolicismo... Sí, si solo fuera la COPE, o sea, sobre todo en Sudamérica, la cantidad de medios y de radios online y streaming que tienen... O sea, si hay una cosa en la que invierten, igual no tanto en pobres que también, pero en medios es algo exagerado. Bueno, 7NN, una televisión con sello franquista, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un reportaje que hace El Pazo de Meiras, mostrará la grandeza de Franco, ¿no? Pues es el fundador miembro de la Fundación Franco y uno de los dos accionistas de la productora titular de la marca 7NN. Pero no los llamemos franquistas, llamémoslos nostálgicos, no los llamemos nazis, llamémoslos, no sé... llamémoslos demócratas o llamémoslos también, ¿cómo se dice?, constitucionalistas, ¿no? Todo esto está relacionado con algunos de los otros que son, por ejemplo, intereconomía, columnistas que eran columnistas de junio, o sea, dice, columnista hasta junio del digital de Vox, Gaceta.es, persona vinculada a la asociación ultraconservadora Acteoir. Como ves, son siempre los mismos. Acteoir, Vox, Intereconomía, también hay por ahí de OK Diario, 13TV, El Toro TV. En realidad son el mismo conglomerado con distintos tentáculos, ¿no? Y Acteoir, acordemos que Acteoir había aceptado sin ningún problema dinero de Putin hace unos años y vanagloriaba dinero y vanagloriaba el poder y le gustaba mucho Putin, ¿no? O sea, y Vox había sido financiada a través de Acteoir, o sea que Putin había financiado a Acteoir, que a su vez financió a Vox. Y ahora, por ejemplo, pues claro, ahora está mal decir que Vox... Ahora se les puso en contra, pero en su momento les gustaba mucho, ¿no? Y sin embargo hay muchos que asociaban a Putin con los comunistas de Unidas Podemos cuando Putin era de extrema derecha o conservador y a los comunistas los tenía en la oposición y les había hecho un golpe de estado, ¿no? Pero aquí a estos les gusta mezclar todo, ¿no? El caso es que, bueno, es de estos campos mediáticos, ¿no? Bueno... defendiendo al dictador y arropando a Mario Conde, ¿no? Que esto es habitual, Mario Conde paseándose por estas cadenas, ¿no? La marca real y definitoria de 7NN se acerca de forma vertiginosa tanto a Acteoir como a Vox. Entre los periodistas del canal ocupa un puesto Javier Villamor, antiguo portavoz de Acteoir, y que en el 2019, por lo que sea, protagonizó un sonoro encontronazo televisivo durante una entrevista en La Sexta, ¿no? Y otro, por ejemplo, uno de los programas del canal estará dirigido por Fernando Paz, candidato a Vox por Albacete, en que en 2019 hubo que renunciar por cuestionar la propia existencia del holocausto nazi. Pero no los llamamos nazis, por lo que sea, a ver, claro. Te puedes cuestionar, bueno, a ver, sí, había unos cuantos judíos que murieron ahí, pero no serían tantos, joder, no serían tantos, ¿no? Todo bien, todo bien, no hay problemas, pero no los llamamos nazis. Y de hecho aquí pone un vídeo, en un momento dado, también de Cristina Pardo, que pone contra las cuerdas al portavoz. Javier Villamor, que es portavoz de Acteoir. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estos de Acteoir, acordarse que estos empezaron con una furgoneta o con un autobús paseándose por todo Madrid diciendo los niños tienen pirila y las niñas vulva, ¿no? Era como un poco lanzando un mensaje subliminal también, no directo, contra el LGTBI o contra la lucha de género. Bueno, son así como... Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, aquí les pregunta una terapia polémica para curar la homosexualidad. Gracias a usted por estar con nosotros y ayudarnos a arrojar luz, porque no sé si a ustedes les habrá sorprendido, pero esta semana ha vuelto a salir a la luz un manifiesto de 2016 que firmaban, entre otras, su organización, Acteoir, también algunos dirigentes de Vox, un manifiesto al defensor del pueblo para que recurriera a una ley de la Comunidad de Madrid, y ustedes se quejaban
porque esa ley prohibía las terapias a los gays. ¿Usted sigue pensando como pensaba en 2016? ¿Le parece mal que se prohíban las terapias a los gays? Bien, primero me gustaría matizar que no nos gusta llamarlo terapia, sino consultas psicoafectivas, porque la propia palabra terapia implica que hay una enfermedad o que hay algo que curar, y eso es completamente... Bueno, eso no se puede decir, porque la homosexualidad no es una enfermedad, es una orientación sexual tan válida como cualquier otra. Eso quede claro desde ya. Dices tú, lo que nosotros estamos a favor, bien, como ¿no? se ha defendido hasta ahora, creo que era por parte de Francisco Marondo y también por parte de la mujer de este hombre de Granada, es que exista la plena libertad de cualquier persona para acudir a cualquier centro, cualquier persona que le pueda ayudar a corregir, o bien, a corregir me refiero a poder salir de un atolladero o de un sufrimiento que sufre por su condición. Estas terapias o estas consultas también existen para heterosexuales. Sí. Hay heterosexuales que por su condición o por su sexualidad sufren. Entonces, nosotros vemos que es de una parte totalitaria que se intente imponer a cierto colectivo, los otros, en este caso los homosexuales, la prohibición de no poder acudir a esto. A ver, es decir, si una persona sufre por una tendencia o por una práctica, es importante que pueda acudir a ciertas personas para que le ayuden a encontrar ese origen de ese sufrimiento para que pueda vivir con ello. Es decir, no es corregir a una persona para que deje de ser nada, sino, oiga, usted está sufriendo con estas condiciones, vamos a hacer lo posible para que usted tenga una... Bueno, sigue diciendo barbaridades después, pero es un poco lo mismo, es diluir el mensaje, cambiar un poco el neolenguaje para negar una realidad y para no decir lo políticamente incorrecto lo suficiente, pero para que se le entienda. Bueno, es como... Hostia, a mí la verdad es que yo sí que tengo un problema de estos que me está... O sea, yo es que oigo cosas nazis todo el día. Entonces yo no sé si un psicólogo de estos me podrá ayudar para dejar de oír cosas nazis en la puta tele, que sale gente como esta, que no debería de asomar la cabeza. Vamos, es como... Vamos, no sé. Tengo la sensación de que cada vez que pones la tele rodeado de nazis. O sea... Es que, David, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. Hay demasiada dialéctica afín a neonazis por todas partes, o sea, y la ultraderecha, y lo que es jodido, ¿no? Ni la derecha ni la ultraderecha hacen un puto esfuerzo por separarse de lo nazi más allá de lo decorativo. O sea, Hitler no era tan malo. Mussolini no era tan mal tipo, la Segunda Guerra Mundial estaba justificada, pero no me llames nazi. O sea, ahí es donde llega la separación que ellos quieren imponer, una separación cosmética, dialéctica, como dices tú, ¿no? De neolenguaje. Pero cuando analizas tus intenciones, los resultados de tus acciones están paralelas con la ideología de los neonazis. Así que, cabrón, si lo vistes, si lo calzas, si lo comes, pues hay que llamártelo. Mira, dice, antes de que la empresa se gestionara, los dos hermanos miembros de la Fundación Franco presentarán en la OEPM la solicitud de inscribir 7NN, un despacho de abogados que había inscrito el 19 de abril, otra marca que no guarda relación con querella, que también la remite al número 7, la séptima suma, aunque pertenece en el campo de las incógnitas cuando comenzaron a emitir, la séptima ya había quedado anudada al nombre de Marcos V. Vicepresidente de Coca-Cola hasta el 2017, el empresario que cruzó 2 años más tarde la puerta giratoria en sentido inverso a la habitual para convertirse en el número 2 de Albert Rivera en las elecciones generales y engrosar el ala menos centrista de Ciudadanos. Apenas 12 meses después dejó el escaño, lo hizo porque con la pandemia en la cresta de la ola el partido había decidido apoyar otra prórroga del estado de alarma y así cruzó otra vez la puerta y ahora para situarse de nuevo en el ámbito empresarial. Bueno, aquí pone más ejemplos de gente que está relacionada con 7NN y bueno, cosas nazis, guerra interna dentro de la ultraderecha, habla de esto de la guerra interna, ¿no? Creo que TCTV está bien cerca como Jiménez Los Santos y en algunos casos periodistas empotrados en otras cadenas que orientan su información en favor de una derecha intransigente. Bueno, aquí esto de la guerra, mira, de hecho vamos a entrar en la página de 7NN, que vemos aquí que es un anuncio. Todo muy bien, entrevista con activista saharaui, Rodrigo Villar, periodista censurado de Vox. Esto me hace mucha gracia, vamos a verlo. Periodista censurado dentro de Vox. Vamos a ver esto de las guerras. Justo un día después de que Vox te haya expulsado del grupo de prensa del partido, ha ocurrido después de que publicaras una información sobre que Vox, en la que bueno, hay una aquí información pone un tuit en el que pone Paula Hidalgo, prensa, Vox eliminó a Rodrigo Villar, ¿no? Dentro de un grupo de Vox. Solo los administradores pueden enviar mensajes. Han hecho una noticia de Vox que le han en la que enviado... difundes un mensaje desde la formación, enviaron a los miembros del partido.
Vamos a ver este mensaje. Ahí veíamos esa captura en la que te expulsaban de los grupos de prensa de Vox. Es la noticia que vamos a analizar. ¿Por qué a Rodrigo Villar, periodista de OK Diario, le han expulsado? Por publicar este mensaje que están viendo. Un mensaje en el que piden mantener un perfil bajo a la hora de criticar al nuevo presidente del Partido Popular en redes sociales. Parece que lo hacen para que... Bueno, voy a leer el mensaje. O sea, esto es como la consigna que le dan a los periodistas de lo que tienen que decir en la prensa. Que eso es lo más antidemocrático que hay. O sea, el propio partido le dice a sus periodistas afines lo que tienen que hacer o defender o atacar o no atacar. El mensaje del cual le echaron por hacerlo público, o sea, quiere decir que esto es la guerra dentro de la extrema derecha, entre ellos, es: estimados alcaldes, concejales y diputados provinciales, buenas tardes. Es muy importante que mantengáis un perfil bajo respecto a Feijóo en redes sociales. Hay que evitar realizar críticas que puedan repercutir en posteriores acuerdos de gobierno. O sea, quiere decir, hay periodistas dentro de ese grupo en el cual están afines al partido o gobernantes del partido. O sea, un periodista estaba dentro de ese fin para saber qué es lo que tenía que hacer público o no. Esto no afecte a futuros pactos de gobierno. Pues bien, esta filtración no ha sentado nada bien en el partido. Rodrigo, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿Te han dado alguna explicación? Tú publicas en OK Diario, tu periódico, esa noticia, esa información, y de repente te enteras de que te han expulsado cuando ves las notificaciones de que ya no estás en los grupos de WhatsApp de Vox. Sí, exactamente. O sea, es un grupo de WhatsApp, se llama Prensa Vox, donde se dan pues todas las previsiones, la información. Es como una especie de tablón de anuncios. A ver, es donde te dicen lo que tienes que decir a la prensa. Esto en realidad lo hacen todos los gobiernos, por cierto, eso todos los partidos, ¿no? Y de hecho, los que van a la televisión son los que están más instruidos. O sea, igual unos lo hacen con un grupo, otros lo hacen con memorándum, otros lo hacen con referéndum, o sea, lo hacen pues directamente, que le mandan el dossier de lo que tiene que decir y no puede salirse en una coma, ¿no? Pero esto es con un puto grupo de WhatsApp y había allí gente... partido, donde se van anunciando pues las diferentes convocatorias de los políticos y demás. Entonces, y la noticia es esa, que Vox censura al periodista Rodrigo Villar. Bueno, por lo que sea. Voy a mandar a otra noticia que hacen aquí de hace unos días. A ver, la última, Eurico, tenemos que empezar a cerrar, que yo una noticia que te va a encantar tengo que ir a duchar. Vale. Irene Montero, pero nos la va a contar nuestra compañera. La última de Irene Montero. Sí, efectivamente, Luis. El Instituto de las Mujeres ha adjudicado un contrato que está valorado en más de 100.000 euros a la empresa de Tag Bank, con el objetivo de crear una campaña de sensibilización contra los estereotipos de género basados en los cánones de belleza de la mujer. Pero ¿quiénes son los fundadores de esta pyme? 4 profesionales con amplios conocimientos en el mundo audiovisual. Pero lo que más llama la atención es que entre ellos hay 2 ex altos cargos de la revista FHM. Se trata de una revista para hombres con rankings de mujeres sexys y con escasa ropa. ¿No estaba Irene Montero en contra de la cosificación de la mujer? Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Si estaba en contra de la cosificación de la mujer, que me parece. Bueno, creo que voy a ir acabando con esto. Qué puta burrada. Vox abrirá en el Ayuntamiento de Madrid una comisión de investigación por corrupción, ¿no? Otro de los mensajes también, ¿no? Vox abrirá, pues habla de eso, de que... O sea, quiere decir que por lo que sea 7NN está muy centrado en Vox, en todo lo que hace Vox. No, es monotema, ¿no? Después tenemos son aquí... los portavoces de ellos. Tenemos algunos de los que están dentro también, ¿no? Las opiniones de Fernando Paz, que era uno de los que estaba dentro de 7NN. Fernando Paz sobre la homosexualidad y el holocausto ponen en apuros a Vox, ¿no? Esto es lo que habíamos contado del negacionista del holocausto, pues aquí lo tenemos, una foto muy curiosa con una bandera detrás, así que pone AN. Y bueno, que hay terapias para reconducir su psicología, libertad digital, holocausto judío, invitado por la Falange, pero no nos llamemos nazis. Y por último... No los llamemos nazis. Por último, en público, ¿no? Hacían eco de que igual no encuentran camareros porque las mujeres no quieren trabajar con un jefe que las llama feminazi. El corte en directo al dueño de un asador. Aquí es un corte de un vídeo en el cual hablaban... Es un asador con el que hablan habitualmente pues alguien que es como muy patriota, ¿no? Que es este señor José Eugenio Arias Camisón, que fue otra vez entrevistado y que se quejaba de que no encontraba trabajadores. Quizá porque les pagaba poco, eso no es lo importante.
La gente no quiere trabajar porque la gente se conforma con un coliparo y con 400 euros que le dan en ayudas. Y entonces salió esta chica hablando. Currículum a este empresario en concreto con el que hablamos, él nos decía que era común en toda su ciudad de Málaga, en toda la comunidad andaluza, bueno, y se llegó a plantear que es que los camareros no quieren trabajar, eso se planteó en este debate, así que se lo vamos a plantear a los camareros. A una Rebeca, camarera que trabajó muy para buenos ellos. días. Buenos días. ¿Por qué les cuesta tanto a los hosteleros encontrar trabajadores? Pues yo creo que parte del gremio de los camareros estamos cansados de intentarlo fuera de hoteles, que es en el único sitio exclusivamente, y algunos restaurantes que se pueden contar con los dedos de una mano, en los que te pagan por convenio, simplemente. Bueno, ayer este empresario nos decía, por ejemplo, que yo le pregunté, ¿y cuánto pagáis? Porque la cosa es, no sé, ¿qué condiciones ofrecen? Y él nos decía, pues yo ofrezco un contrato de 5 días laborales, 40 horas semanales, 1.400 euros. ¿Eso está bien en el sector? Eso sí está bien en el sector, y cuando es así, 40 horas semanales con 2 días de descanso, 8 horas al día, yo y cualquier compañero mío está ahí para trabajar. Eso es lo que yo tengo a día de hoy en mi hotel y lo que mi hermana, por ejemplo, está buscando. ¿Pero qué pasa? Porque tú lo que a mí me han ofrecido antes de este último sitio en el que he entrado eran una media de 9 horas o 10 al día y 6 días de trabajo a la semana. Claro. Un contrato de hostelería que se cumpla, a partir de las 10 de la noche cobras un poco más por hora, cuando tienes turno partido cobras el doble de transporte, y por eso se ponen esos 1.300 o 1.400 que no suele llegar después de las retenciones, pero eso es un sueldo medianamente digno. Lo que a mí me han ofrecido en el resto de los sitios que he estado desde que llegué en julio del año pasado de Inglaterra, no es eso. No. Vamos, o sea que es fácil. Es decir, no quieren trabajar con unas condiciones que son infrarrojas, ¿no? De este restaurante conocido porque se vende gel antirrojos. Pero lo mismo, sí. No los llamemos nazis ni explotadores, porque en realidad somos unos vagos y queremos trabajar del subsidio, ¿no? Somos las reyes del subsidio. Bien, no tengo claro, y eso va en colación también con lo que estaban diciendo las propuestas de los partidos más de derechas, que cuando hablaron de que hay inflación y que hay una subida del coste de la luz, ¿no?, por el asunto de la falta de materias primas debido a la guerra de Ucrania y el abastecimiento, ¿cuál es la solución que están promoviendo los partidos de derechas, David? ¿Cortar impuestos? Sí, es que bueno, claro, esto es otra mantra, ¿no? Pagamos muchos impuestos, ¿Quién paga muchos impuestos? Los ricos pagan muchos impuestos. Los ricos, los muy ricos. Mentira. Muy ricos. Eso es mentira. No. Los que pagan muchos impuestos son los autónomos. Efectivamente, pero es que para ellos creer, es que ellos están lanzando el mensaje que los ricos, la gente que cobra más de 4.000 euros, que gana más de 4.000 o de 8.000 euros, que pagan demasiados impuestos. Es lo que están, y la gente se lo come y se lo traga. O sea, cuando el autónomo, yo he sido autónomo, yo sé lo que es ser autónomo y es es tremendo, y más ahora, ¿eh? O sea, y más después del COVID y más de la pandemia. O sea, el que está de verdaderamente sufriendo es el autónomo. Y de hecho yo no sé por qué la izquierda no abraza directamente los autónomos en España, porque además es que éramos muchos autónomos. Y para hacer cualquier cosa un poco independiente, para hacer cualquier cosa, necesitas ser autónomo. Pero es que hoy día ser autónomo es muy difícil, ¿no? Y en España recientemente hubo una huelga de transportistas y protestas por parte de transportistas, y sabes la audiencia internacional lo que va a alucinar cuando les digamos nosotros que los que se aprovecharon de la huelga fue la derecha. La derecha fue la primera en usar esta munición política para disparar contra lo mal que está haciendo el gobierno, que el gobierno de izquierdas ahora, ¿no? Y joder, es un poco chocante, ¿no?, ver a los señoritos capitalistas, dueños de fábricas, factorías y tal, ponerse del lado de los transportistas, ¿no?, diciendo que el gobierno está haciendo las cosas mal. Ahora, los transportistas están reivindicando unas cosas, están reivindicando mejoras de salud, mejoras de paga, mejoras condiciones de trabajo. Los capitalistas, señoritos, están reivindicando que el gobierno se vaya porque lo ha hecho mal y que dejen entrar a los de derechas. Sí, bueno, es que... O sea, que no confundáis el tocino con la velocidad. Si a la izquierda le quitan la calle, vamos jodidos. O sea, de hecho,
Es que claro, estamos hablando de izquierdas como si el PSOE fuera de izquierdas, cuando para mí es un partido conservador. Y de hecho no ha hecho nada socialista, que podamos decir en el término verdadero del término socialista, ¿no? De hecho lo que hizo fue, para intentar paliar esta crisis de la subida del petróleo, lo que hace es subvencionar. Subvencionar significa que lo pagamos todos. Con 20 céntimos, creo que eran 20 céntimos el precio de la gasolina, ¿no? Te descuentan 20 céntimos del precio final. Pero Dios te libre de quitarle un solo euro de los beneficios de las empresas, de las petroleras. O de los ejecutivos de las empresas o de los, Eso no o de los accionistas. Eso no se toca. Que después ellos han dicho, dicen, sí, nosotros también vamos a rebajar otros 10 céntimos, pero justo suben 10 céntimos y dicen que bajamos 10 céntimos para que se queden igual. No, de esas trampas. De hecho, hice un programa en Pites de Grao que trajimos a una transportista. Y lo que pasa es que después se ha tergiversado ese mensaje, ¿no? De que la extrema... Que el PSOE también es que cuando algo le toca un poco los cojones, dice, no es la extrema derecha la que nos ha culpado y tal. No. Una cosa es que cuando la oposición no se ha aprovechado de una situación o de una huelga para hacer oposición, es que es lo normal, ¿no? Y es verdad que algunos de los que estaban David, en los sindicatos eran algunos de extrema derecha o tal, pero es que esa huelga era legítima. Esa huelga era legítima. Sí, es legítima y la apoyamos completamente y ahí está. Y Unidas Podemos, me acuerdo que la apoyó y les daba la razón. Había que matizar algunas cositas y se llegó a un pacto, que tardaron mucho en llegar a un pacto, pero se llegó. Pero bueno, la solución es, al final es o bajar impuestos o la solucionamos todos, pero a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a las petroleras no se tocan esos beneficios. Eso es imposible. Mira, yo estoy esperando que haya las siguientes correcciones en el gobierno español, que nunca van a llegar, pero digo que estos serían indicativos de que nos estamos moviendo en dirección apropiada. Que se ilegitimice cualquier aspecto que tenga que ver con el franquismo, básicamente que se le ponga el mismo sello que se le pone al nazismo en Alemania. Y ya está. Y que se pasen a los libros de historia, ¿no? Como golpistas, que fue lo que fueron, y insurrectos, ¿no? Y una parte de la historia que nunca se debe de volver a repetir. Y después que empecemos a actuar con un poco de conciencia de clase. En España no hay clase media. Ahora lo que hay es clase precarizada y después clase empresarial que está por las nubes conchavada con la clase política. Por tanto, lo que hay que llegar a ver en el futuro es que se empiecen a fiscalizar a las grandes empresas de una manera razonable, a ser posible de una manera progresiva, en el sentido de que si a un autónomo le cobras un 20% en impuestos, al más rico le cobras un 30% y al aún más rico le cobras un 40% y vas incrementando ese tipo de impuestos. Y después hay que meter en España una cultura contra choriceo. Quiero decir, desde 1700 en adelante tenemos desde las monarquías la cultura del choriceo, ¿no? Nos metemos todos a nobles, nos metemos todos a condes, a duques y vivimos del cuento, ¿no? Y nos la replampimos a todos y a ser posible nos damos golpecitos en el hombro diciendo, de puta madre, tío, tú también eres un chorizo, de puta madre, eres de los míos. Hay que empezar a decir, no, el que le meta mano a algo de las arcas del Estado, le cae una condena mandatoria de 10 años en Alcalá Meco. Y de ahí en adelante, ¿no? Y poner una ley así que dure como 5 o 10 años hasta que se modifique la corrupción. Otro punto hay que sacar a esta puta monarquía que vino con el franquismo y todavía la tenemos como un jefe de Estado ausente. Me refiero, fíjate lo que pasó con el COVID, fíjate lo que pasa con Ucrania. ¿Dónde está el jefe de Estado? Desaparecido. Seguro que está pidiéndole lecciones a su papá de cómo choricear y vender armas y hacer cosas así debajo de la manta, ¿no? Montones de puntos a corregir dentro de la cultura española, pero sobre todo hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Cuando aparece un nazi, es un nazi. Si se comporta como uno, si se habla como uno, tiene tendencias de neonazi, hay que llamarlo por lo que es. Sí. Y tú, David, no sé qué vas a tomar para dejar de soñar con tanto nazi, no porque sé, tú lo estás viendo en todas las esquinas, tío. Sí. Además es que hablabas de la corrupción, es que precisamente estamos con toda esta movida. No voy a entrar, pero bueno, estoy con toda esta movida que pasó con los comisionistas, tanto de Ayuso como de Almeida, en la Comunidad de Madrid y en la Alcaldía de Madrid, que son casos muy parecidos, aunque resueltos de distintas maneras, ¿no? Con los empresarios Luis Medina, que son de la alta aristocracia, que se lo ha llevado muerto, se le ha llevado un montón de pasta por unas mascarillas durante lo peor de la pandemia y se ha comprado Ferraris, coches, se ha comprado un yate, no sé qué y tal, y ahora han ido a embargarle y en la cuenta solo tenía 200 y pico euros y no han podido embargarle. Y ¿No fue este que desapareció con su yate? Exacto, sí. Bueno, el yate creo que lo tienen en Portugal, que
que es hijo de Natia Bascal. El ministro público considera que Medina, hijo de Natia Bascal y del fallecido duco de Feria, que acuérdate que aquel era un pedrasta que fue condenado y tal, pero bueno, son de estos de que a raíz de una era el hermano de Ayuso, y aquí es a través de un primo o un cuñado, no sé, un familiar también del alcalde, han conseguido ese contacto para conseguir esa comisión a cambio de unas mascarillas. Bueno, es un caso que está salpicando ahora mismo en la opinión pública, que son dos casos muy parecidos y bueno, no sé, es de vergüenza. O sea, en el peor momento de la pandemia han saqueado las arcas públicas con una impunidad y 2 años después sale. Y encima por estos oligarcas, porque estos son oligarcas, ¿no? Empresarios relacionados con el poder, amiguismo, por proveer material sanitario y encima no en buenas condiciones, no en las condiciones mejores y a un precio desorbitado. Que conste a todos amigos que yo le digo muchas veces a David, bueno, tenemos que hablar de este asunto de humanoides y este otro asunto de ovnis y este asunto de alienígenas ancestrales, y David me dice, joder, es que a mí me gusta más la actualidad, coño, a mí me gusta más la geopolítica. Espero que se te haya quitado el gusanillo hoy. Es que tenemos, a ver, ¿qué hay de actualidad dentro del mundo de la conspiración? ¿Han venido los reptilianos? No, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en el mundo de la geopolítica. A ver, hemos estallado en una guerra nuclear. Ahí estamos. Tienes que preguntarle a Rafa Pal, hay que preguntarle a Rafa Pal y a JL Camacho si vinieron los reptilianos por fin o no. Y entonces ahí si nos ponemos al día con los Anunnakis. Es que es una balanza, a ver, date cuenta que es una balanza, tal y como está el mundo, claro. Claro, no, desde luego que sí, David. A mí me pareció muy interesante, pero me hizo gracia lo que tú me decías, de que, joder, no paro de ver neonazis por todas partes. Es que los hay. Es que los hay, no eres tú que estés preñado y estás viendo preñadas, ¿eh? No, los hay. No son conspiranoias mías, ¿no? No, los hay por todas partes, coño. Lo que pasa es que les gusta usar el nuevo lenguaje, como dices tú, para camuflarse y para sacarse la etiqueta, pero, joder, por sus actos lo reconoceréis. Otra cosa que os digo a todos, a los españoles y a los extranjeros, ¿no?, de otros países, fijaros, cuando el partido político A empieza a quejarse de los actos delictivos que comete el partido político B, lo que tenéis que preguntarle siempre a la persona del partido político A es: ¿y cuántos actos delictivos has ya denunciado dentro del partido político A? Porque si esa persona no ha denunciado nada dentro de su partido y no ha perseguido y no ha llevado a juicio, procesado a nadie, solamente está haciendo jugadas políticas, no le importa la justicia. Y eso es algo típico en España. En España vemos a lo del PP apuntando el dedo al PSOE, el PSOE apuntando el dedo a Ciudadanos, Ciudadanos apuntando el dedo a Vox, pero nadie limpia la mierda que ocurre dentro de su casa. Por eso no tenéis que hacerle ni puto caso a nadie que no haya limpiado nada dentro de su casa. David, hay que dejarlo ya, tío. Tenemos hora y media. Oye, lo dejamos con un temazo que pondremos al final, que más me lo has pasado tú, que me has contado un poquito la historia de Antonio con ese tema de España. ¿Cómo se llama? Este maravilloso artista. Sí, Tony Lomba y Helio dos Santos. España, bandera. Temazo, ¿eh? Temazo. Avisamos, es con tono irónico y no todo el mundo lo pilla. Y de hecho, cuando tú lo buscas en YouTube, en los comentarios de abajo, la gente dice: me ha puesto los pelos como escarpias, no sé qué, así estos rojos, no sé qué tal. Bueno, está bien para ilustrar el tema de hoy, ¿no? Sí, está bien, ponlo y nos hacemos la despedida ya después, nos damos las vías de contacto. Venga. Perfecto. Alcemos la palma de nuestra mano diestra. Cantemos cara al sol, aunque las nubes anuncien tormenta. La democracia es para los débiles de mollera. Y con los maricones a ver si acaba Rocco Varela. España, España, bandera, bandera. Solo hay una patria, por favor, no juguéis con ella. España, España, bandera, bandera, un respetito.
de mierda. ¿Qué puñetas eso de las autonomías y los dialectos? Se os va a pudrir la boca con el gallego, el catalán o el euskera. ¿No os dais cuenta que sin España no sois nada? Sin vuestra madre patria no sois más que un trozo de mierda. Spain, Spain, flag, flag. Just a little respect. There's only one nation. Spain, Spain. Flag, flag. The red people ideology is aggressive. España, España. Bandera, bandera. Un respetito. Me cago en vuestra conciencia. España, España. Bandera, bandera. Bandilla de sucios perroflautas. Os voy a arrancar las greñas. Y esta es la recta final. Aquí está la recta final donde no vamos a leer ni correos de los oyentes porque la culpa es de David, que se ha pasado hora y media hablando solo de nazis. Y si te digo, si los encuentras debajo de la cama, los nazis. Sí, tío, tiras una patada a una piedra y salen 3 nazis, tío. Sí, deja de patear piedras, cabrón. Que después los nazis no pueden dormir. No, es que después hay la gente que dice no los molestes, no los exasles porque igual es peor y tal. Bueno, pues igual hay que desenmascararlos. No levantéis heridas. ¿Te acuerdas esa frase? No, claro. No le saquemos la costra a las heridas y tal. En fin, esto es la recta final de Clave 45. Por favor, sabed que nosotros salimos siempre por Edenex, la mayor y más grande radio del misterio en castellano, donde le mandamos un abrazo a Alberto Guzmán, que es el director de Edenex. La podéis buscar por todas las plataformas. Es una radio online, está en edenex.es y ahí estamos, nos han puesto en su plataforma 4 días a la semana. Qué cosas, David, es tremendo. Mira, voy a decir cuándo nos pueden escuchar, fíjate, así soy yo de macho. Pero mientras tanto puedes ir tú leyendo también las otras vías de contacto que tenemos, David, ¿te importaría? Vías de contacto, bueno, salimos por edenex.es, omniradio.com también, el correo electrónico para los oyentes que podéis escribirnos allí, podclave45@gmail.com, la página web que no sé, que igual hace 10 años que no la actualizas, pero clave45.wordpress.com. Pero existe y está ahí, es como el Yeti. Y acordaos que tenemos en Twitter /clave45 o la referencia es @laclave45. Ahí podéis referenciarnos, insultarnos, vejarnos o contrastar información o decirlo, no sé, lo locos que estamos, lo que queráis, o los rojos que o si no hay tantos nazis, no es para tanto, no lo sé. Bueno, facebook.com es /clave45 y salimos por iTunes, Spotify, iVoox, SoundCloud. Y muy bien. Y todas esas plataformas online. David tiene su canal de YouTube, Pites de Grau. Buscarlo, suscribiroslo y escribirle ahí cosas y etcétera. Lo que le decís a vuestro cura se lo podéis decir a él ahí. Lo que le decís a vuestro confesor se lo podéis escribir en el muro a David. Porque no he tenido tiempo, pero cuando subí el vídeo del Dr. Gaona he recibido mucho amor. Pues podemos hablar de eso la semana que viene, cuando tengamos un poco más de tiempo. Apúntalo en el temario. Si queréis escuchar en iVoox, si nos queréis escuchar en Edenex, pues salimos los lunes a las 0 de la mañana, a las madrugadas, la primera hora de la madrugada, los martes a las 19 horas, los miércoles a las 6 de la mañana y el sábado a las 11:30 de la mañana, cerca del mediodía. Ahí tenéis. Alberto Guzmán ha puesto la plataforma disponible para Android y para iPhone, pero eso también online se escucha. Si tenéis paciencia y nos apetecen las plataformas, porque esto es ayudar a alguien, ¿no?, que lo está haciendo altruísticamente, pero si no podéis hacerlo, pues salimos una semana después en iVoox.
nos podéis escuchar ahí tan alegremente y no pasa nada, escribirnos en el muro y os leeremos los comentarios también. Y yo, por mi parte me despido, yo soy Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y esto es Clave 45, el programa que cuando la mujer de Abascal no le apetece echarle un polvo, lo pone en la radio y a él se le pone floja y no es capaz de hacer nada. Se va con el barbero cubano. Se va con el barbero cubano, el Abascal. A que le haga que le ponga fino. Y es el programa que David y yo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y la semana que viene, David y yo volveremos a estar atacando una vez más el tema del misterio, muy a pesar de David. David, nos vemos en una semana. Perfecto, ahí estaremos. Venga, hasta pronto.